Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema, pues que nos han venido consultando recientemente. Sobre todo porque, pues, hemos hecho varios videos sobre la reforma pensional. Hemos hablado mucho de la pensión de vejez, del régimen de transición, de la evolución de aportes, bueno, de muchos temas de la reforma pensional. Pero nos han preguntado y nos han consultado de manera, digamos, reiterada, es qué pasó con la pensión de invalidez en la ley 2381 del 2024. Es decir, nos han preguntado cómo se va a regular la pensión de invalidez con la nueva reforma pensional. Entonces, pues quisimos hacer este video para aclarar y para explicar un poquito cuáles son los requisitos, cuáles son las características, cuáles son las condiciones, quién va a pagar esa pensión de invalidez, cómo se va a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, miren, aquí hay un aspecto, digamos, muy importante y es que la reforma pensional pues tiene varias normas que regulan o varios artículos que regulan este tipo de pensiones. Y hay un primer punto importante y que es claro en todo esto, es lo que se ha denominado el estado de invalidez. Y aquí hay un aspecto importante. Estas reglas que vamos a mirar acá de pensión de invalidez solamente aplican para la invalidez relacionada con el origen común, es decir, con aquello que no tiene nada que ver con el trabajo. Por el contrario, no olvidemos que cuando una invalidez se presenta por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, pues tú no acudes a estas reglas. Tú acudes a las reglas del Sistema General de Riesgos Laborales y le pides tu pensión al administrador de riesgos laborales. Entonces, primer punto importante para el estado de invalidez. Aquí hablamos de la invalidez de origen común, es decir, aquel accidente común, aquella enfermedad común que, como su nombre lo indica, no tiene nada que ver con el trabajo. Y en segundo lugar, un aspecto, digamos, muy importante es que se requiere una pérdida de capacidad laboral del 50% o más para poder hablar de un estado de invalidez. Adicionalmente, no olvidemos que esa calificación de pérdida de capacidad laboral, pues históricamente se ha hecho por las juntas regionales de calificación de invalidez y por las juntas nacionales de calificación de invalidez. Con esta reforma pensional, esto no sufre ningún cambio y se seguirá pagando de la misma manera. Entonces, primer punto, el estado de invalidez. Hay un segundo punto y es quién va a reconocer la pensión de invalidez. Y la norma expresamente y claramente lo dice, la pensión de invalidez será reconocida y pagada por la administradora del componente de prima media, es decir, Colpensiones. Pero entonces surgen interrogantes. ¿Por qué puede pasar que una persona tiene un estado de invalidez, pero tiene un ingreso inferior a 2,3 salarios mínimos? Pues ahí no habría inconveniente, su pensión le va a ser pagada por Colpensiones. Pero puede pasar que una persona tenga un ingreso superior a 2,3 salarios mínimos, donde una parte de sus aportes van a Colpensiones y otra parte van a los fondos privados. De igual manera, si tengas un ingreso superior a 2,3 salarios mínimos, la pensión de invalidez te la va a pagar Colpensiones. Hay un tercer punto aquí muy importante y es por establecer, pues, cuáles son los requisitos para la pensión de invalidez. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta dos grupos. Primer grupo, las personas que tienen más de 20 años. Si tú tienes más de 20 años, aquí hay un aspecto muy importante. Te van a pedir la pérdida de capacidad laboral del 50% o más y a su vez 50 semanas de cotización en los últimos 3 años, contados a partir de la fecha de estructuración de la enfermedad o del respectivo accidente. Primera regla para los mayores de 20 años. Y si tú tienes menos de 20 años y vas a pedir una pensión de invalidez, debes acreditar lo mismo, la pérdida de capacidad laboral del 50% más, pero haber cotizado 26 semanas en el último año. Entonces, dependiendo de la edad, te van a pedir más o menos semanas.
Pero aquí también hay un aspecto importante y es que puede pasar que haya personas que no hayan cotizado en el último año o no hayan cotizado en los últimos 3 años, pero tengan por lo menos el 75% de las semanas requeridas para la pensión de vejez. En ese caso, solamente se van a requerir 25 semanas en los últimos 3 años. Entonces, por ejemplo, como actualmente hablamos de 1.300 semanas, si yo tengo 975 semanas o más y tengo una invalidez, pues me dan la pensión de validez y me van a pedir solamente 25 semanas en los últimos 3 años. Y no olviden que la mujer le van a ir bajando las semanas, va a llegar un momento en el cual le van a pedir solamente 1.000, en ese momento pues el 75% serán 750 semanas. Entonces miren que aquí podemos sacar entonces tres grupos para pedir requisitos. Primer grupo, los que tienen más de 20 años. Dos requisitos: pérdida de capacidad laboral del 50% más y 50 semanas de cotización en los últimos 3 años. Segundo grupo, aquellos menores de 20 años. Le van a pedir el 50% más de la pérdida de capacidad laboral, pero a su vez le van a pedir 26 semanas en el último año. Y hay un tercer grupo, que es aquellas personas que tienen por lo menos el 75% de las semanas que requieren para tener la pensión de vejez. En ese caso, solamente se le van a pedir 25 semanas en los últimos 3 años. Otro aspecto muy importante acá, en materia de pensión de invalidez, es cuál va a ser el monto de la pensión en materia de pensión de invalidez. Entonces, aquí debemos también tener en cuenta dos grupos. Primer grupo, quienes tienen una pérdida igual o superior al 50%, pero inferior al 66%. En este caso, les van a tomar el 45% del ingreso base de liquidación. Pero ojo con esto, por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500 se sube un 1,5 y se puede ir subiendo, pero en ningún caso puede superar el 75% del ingreso base de liquidación. El segundo grupo, quienes tienen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 66%. En este caso, el monto de la pensión de invalidez será el 54% del ingreso base de liquidación. Pero con esto, por cada 50 semanas adicionales a las 800 se les puede subir un 2%, pero en ningún caso su pensión puede superar el 75% del ingreso base de liquidación. Un aspecto muy importante aquí y que es clave: nunca podrá haber en ningún caso, ni en el primer grupo ni en el segundo grupo, una pensión inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Y como lo hemos dicho, hablamos del 45% del ingreso base de liquidación por lo menos para el primer grupo, para el segundo grupo el 50% del ingreso base de liquidación. La pregunta es: ¿cómo sacamos el ingreso base de liquidación? Pues todo dependerá del ingreso que tenga, o el promedio de los 10 últimos años, o si he cotizado menos de 10 años, pues las cotizaciones que haya realizado durante ese periodo inferior a los 10 años. Eso me da el ingreso base de liquidación. Y un aspecto también muy importante, como para ir finalizando acá en materia de pensión de invalidez, tiene que ver con la revisión. Porque no olvidemos que la pensión de invalidez pues la reconocen porque uno tiene una descalificación de invalidez del 50% más. E históricamente pues se ha hablado de que esa pensión debe ser objeto de revisión. Entonces hay dos escenarios. Primer escenario: la entidad de seguridad social puede solicitar cada 3 años revisión de la pensión de invalidez. Esa revisión que puede arrojar o que le disminuya el porcentaje o que le aumente. Si le disminuye y le baja el 50%, pues está claro que pierde la pensión de invalidez porque ya no tiene esa calificación. O le puede aumentar, inclusive puede incrementar su monto pensional. En ese escenario, donde la entidad de seguridad es la que solicita al afiliado que se haga la nueva calificación, pues la ley le va a dar un término de 3 meses para que se haga esa revisión. Si el afiliado no se la realiza en esos 3 meses, está claro que pasados los 3 meses se le suspende el pago de la pensión.
Y si pasan 12 meses y no se hace la persona o no llega a esa nueva revisión, lo que está claro es que la pensión se puede extinguir. Sin embargo, en cualquier momento la persona puede pedir una nueva calificación y reactivar su pensión de invalidez. Y también otra posibilidad de revisión de esa calificación es que el afiliado considere que su porcentaje le ha incrementado. Entonces, en cualquier momento, pues obviamente asumiendo los gastos respectivos, él puede solicitar la respectiva calificación de la pensión de invalidez. Y finalmente, aquí hay un tema muy importante que es el siguiente. Bueno, ¿y qué pasa si tengo la pérdida de capacidad laboral, que es el 50% o más, pero no tengo las 50 semanas de los últimos 3 años, si tengo más de 20 años, o no tengo las 26 semanas en el último año y tengo menos de 20 años? Pues está claro que ahí le dan o una indemnización sustitutiva o una evolución de saldos. ¿Cómo funciona esto? Si mi ingreso es inferior a 2,3 salarios mínimos, pues Colpensiones me va a dar una indemnización sustitutiva, que eso normalmente es un porcentaje que se saca entre lo que la persona cotizó, aportó durante todo el periodo que hizo cotizaciones y le hacen esa respectiva indemnización. Pero puede pasar que la persona tenga un ingreso superior a 2,3 salarios mínimos. Eso quiere decir que una parte la paga a Colpensiones y otra parte la paga a los fondos privados. Entonces, ¿qué pasa? En la parte de los 2,3 salarios mínimos, le va a dar una indemnización sustitutiva Colpensiones. Y en la parte superior a los 2,3 salarios mínimos, le va a dar una evolución de aportes, el fondo de privado, obviamente, en el cual él haya recibido esos recursos, teniendo en cuenta sí, la posibilidad que la ley actualmente está generando. Entonces, miren, quisimos hacer este video para compartir con ustedes este tema, sí, que consideramos también de mucha trascendencia, que tiene que ver con la pensión de invalidez. Nuevamente agradecerles que se sigan suscribiendo a nuestro canal, que nos sigan haciendo preguntas, dándonos temas y que obviamente podamos seguir con ustedes con estos importantes videos. Un fuerte abrazo para todos.